Apreciados hermanos, bienvenidos al estudio de esta lección en un nuevo trimestre. Gracias al Señor por tener este espacio en Creciendo en la Palabra. Nos llena de mucho gozo poder saludarles en esta ocasión y vamos a estudiar un tema maravilloso que lleva por título la educación. Hay un contenido impresionante que no podemos perder de vista. Durante este trimestre queremos animarles a tener su lección de escuela sabática, a que usted pueda estudiarla todos los días, subrayarla, buscar, escribir en ella. Esto será un ejercicio muy importante porque estamos seguros que el Señor hablará grandes mensajes para bendición de su iglesia, de sus hijos. Así que en esta primera lección, lección número 1, estudiaremos la educación en el jardín del Edén. Y en esta ocasión nos acompañará en el estudio el pastor Alejandro Medina y nos acompañará también el pastor Abraham Ramírez. Hay 3 puntos importantes en el estudio. Punto número 1, proyecto en desarrollo. Punto número 2, consecuencias de la mala educación. Y el punto número 3, objetivo de la educación. Así que vamos a orar y entonces daremos inicio al estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de estudiar. Permite que tu Espíritu nos acompañe y que las opiniones, que las lecciones que podamos extraer puedan edificar nuestra vida, Señor, y puedan ser de gran bendición para cada uno de tus hijos. Amén. Acompáñanos, por favor, en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un momento regresamos y daremos inicio a la lección número 1, la educación en el jardín del Edén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con el estudio de esta primera lección, la educación en el jardín del Edén. Pastor Alejandro Medina, bienvenido, y estamos entrando al estudio de una lección por demás interesante, pastor. Y esta primera lección tiene que ver, ya de entrada nos presenta un escenario complicado, desafiante, un proyecto que Dios estableció, que no es un proyecto terminado, completo, hay un avance, hay un desarrollo. ¿Qué hay detrás de todo esto, pastor? Bienvenido. Gracias. La lección de este trimestre yo creo que nos va a hacer pensar mucho en cuestiones de la educación. Y yo celebro que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General haya elegido este tema, porque la educación no es exclusiva de las escuelas. El mensaje educativo no es exclusivo de las instituciones educativas. La educación es un mensaje redentivo, es parte de la obra de la salvación. Y si queremos entender el tema de la salvación, tenemos que entenderlo desde la perspectiva educativa. Y la lección habla acerca del jardín del Edén como una escuela. Y eso conlleva que el hecho de que Dios haya creado a Adán y Eva y haya insertado el concepto de la educación, quiere decir que Adán no era un proyecto terminado, porque tiene que educarse. ¿Cómo es posible que algo perfecto se tenga que educar? ¿Acaso no eran perfectos? ¿Acaso los seres celestiales necesitan educación? ¿Qué es entonces la educación? Nosotros entendemos que al crear a Adán y Eva perfectos, no significa que ellos lo supieran todo, o que tuvieran todos los elementos de su vida desarrollados. Tenían que aprender. El jardín del Edén se adornó como un aula, dice la lección, y eso significa, queridos amigos, que los seres celestiales también aprenden, que Dios es un gran maestro, y que la primera pareja no era un proyecto terminado, tenía que aprender. Luego entonces no tenemos por qué asociar
el tema educativo necesariamente con la entrada del pecado. La educación existe antes de la entrada del pecado. Muchas gracias. Y Pastor Abraham, qué bello escenario, qué realidad tan increíble, ¿no? La primera escuela, un lugar donde la naturaleza, Dios mismo, los alumnos y en un aprendizaje constante, Pastor. Sí, Elena de White nos presenta en el libro de la educación un ambiente propio para el aprendizaje, ¿no? Y ahí en el Huerto del Edén se estableció la primera escuela. Dice que el jardín, en el libro de la educación, la página 20, dice que el jardín del Edén era el aula, ¿no? La naturaleza era el libro de texto. El creador, nuestro Dios, era el maestro y Adán y Eva eran los alumnos. Correcto. La escuela, ¿no? Y entonces, aunque cuando salieron de las manos del creador, eran perfectos, ¿no? Sus capacidades físicas, mentales, espirituales. La misma escritora dice que eran susceptibles de desarrollo, ¿sí? Es decir, ellos eran perfectos, pero todavía podían crecer y desarrollarse cada vez más física, mental y espiritualmente. Así que entonces Dios establece ahí el aula, ¿verdad? Y establece la escuela, y Dios es el que establece el director y el maestro de la primera escuela, ¿no? Así que entonces yo creo que lo que más podemos aquí poner énfasis es que Dios, el maestro, conocía a sus alumnos porque los había creado. Y entonces, al conocer a sus alumnos, Él puso el ambiente perfecto para que ellos pudieran seguir creciendo cada vez más. Así que les puso elementos ahí en el aula para que ellos pudieran desarrollarse. Y uno de esos elementos que puso nuestro Dios como maestro fue la responsabilidad, el trabajo, ¿sí? De cuidar el huerto del Edén. Y siempre el trabajo será un elemento para que las capacidades del ser humano se desarrollen. Así que gracias a Dios que Él fue el primer maestro, conocía las necesidades del ser humano y entonces puso todos los elementos para que el carácter de los seres humanos se pudiera desarrollar. Gracias a Dios por ser el maestro, ¿verdad?, para la raza humana. Uno de los elementos que menciona el pastor Abraham, muy importantes de esta parte, es el tema, como dice, el trabajo. El trabajo es un elemento educativo y hasta el día de hoy sigue siendo un elemento educativo. Nuestro problema es que queremos quitar a Dios del desarrollo del carácter, queremos quitar a Dios de las grandes enseñanzas del Génesis, queremos quitar a Dios de las ciencias, queremos quitar a Dios de las matemáticas, cuando Él es el creador de la naturaleza, cuando Él es el gran diseñador, cuando Él es el mejor biólogo, el mejor arquitecto, el mayor científico que quiere enseñarnos lo que hay detrás de cada una de estas áreas del aprendizaje. Y el trabajo es un ámbito también educativo. Pero nosotros hoy vivimos en una sociedad que ha hecho un lado a Dios de cada una de estas actividades, que pretende aprender ciencia sin Dios, que pretende aprender estética sin Dios, que pretende aprender de arte sin Dios. Y si lo sacamos de la belleza, si lo sacamos del tema del trabajo, pues nos peleamos entre todos y empezamos a crear lío, que es la sociedad que tenemos en esta época. Me parece que el hecho de que Dios aparezca como maestro nos recuerda a todos que cuando nos acercamos a cualquier área del conocimiento, hemos de recordar que detrás está Dios y que tampoco está bien satanizar algún ámbito del conocimiento y decir, por ejemplo, que las artes visuales o que las artes de tal o cual capacidad o desarrollo son pecado o están mal. Tienen su origen en Dios. Lo que hay que hacer es enfocarlas de la manera correcta. Hay gente que tiene miedo a estudiar ciencias, hay gente que le tiene miedo a la biología. Bueno, es que detrás de todo eso está Dios.
y que no quiere estudiar esto o aquella reflexión, que no quiere estudiar filosofía o esto o aquello. Pero es que al principio Dios es el gran maestro del conocimiento humano. Me llamaba la atención de que hablaba el pastor acerca de las artes, ¿no? Yo creo que en la riqueza de la naturaleza, colores, tamaños, dimensiones, ¿verdad? El ser humano se deleitaba en contemplar la creación del Señor. Y qué mejor que la máxima obra de arte, ¿verdad? La naturaleza que Dios creó perfecta. Así que yo creo que en todos los ámbitos debemos desarrollarnos, ¿verdad? Pero siempre teniendo a Dios presente, porque Él es el autor de todo esto. Ya hemos hablado del trabajo como un elemento para que el desarrollo del ser humano, pero el crecimiento debiera ser holístico, ¿no? Completo en todas las áreas del ser humano. Y una de las áreas también que Dios quería que se estableciera, ¿verdad? Era las relaciones con otras personas o con otros seres iguales a Él, ¿no? Dice la Biblia que Dios trajo a los animales y entonces Adán les puso nombre, pero no se halló alguien, ¿verdad?, semejante a Él para que pudiera tener una relación social con Él. Así que entonces Dios creó a la mujer y Dios creó al hombre como un ser social. Y entonces para que las actividades y en la parte social se desarrollara, pues puso a la mujer también. Así que Dios contempla todos los ámbitos del ser humano y le pone los elementos necesarios para que todo el ser del humano pueda desarrollarse completamente. Así que vemos a un director de una escuela y a un maestro, ¿verdad?, perfectos, que busca el desarrollo armonioso de todas las facultades de sus alumnos. Y eso tenía que ver justamente con el crecimiento. No obstante, viviendo en un ambiente de perfección, siempre hay algo que hacer. Eso es importante, pastor. Cuando a mí me dicen que en el reino de los cielos vamos a estar de vacaciones, me golpea la cabeza. Cuando a mí me dicen que el reino de los cielos es una especie de parque de diversiones o parque temático, pues no me hace sentido, porque aún los seres celestiales están aprendiendo. Y cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, vamos a ir a una escuela superior donde vamos a estar aprendiendo mucho más. Y es que la educación es parte del desarrollo de la vida del cristiano. En realidad, la obra de la redención es una obra educativa, una obra de educación. Y la obra que vamos a estar en el reino de los cielos, cuando ya no haya pecado, va a seguir siendo educativa, como originalmente Dios quería educar a Adán y Eva. Es decir, ellos no tenían pecado, el mundo era perfecto, pero había que aprender. En el reino de los cielos, los seres celestiales aprenden. Este mundo es un libro de texto para los seres celestiales a través del cual están aprendiendo. Y seguramente este es uno de los libros, pero hay otros mundos y hay otros libros de los cuales ellos aprenden. Por supuesto, y Pastor Abraham, ese aprendizaje tenía que ver precisamente contemplar la grandeza de ese gran artista, ¿no? Claro. Dios mismo. La enseñanza y el aprendizaje nunca se van a acabar, porque tal vez la meta es asemejarnos a Dios. Y para que seamos semejantes a Dios, pues nunca lo vamos a lograr. Así que entonces la enseñanza y el aprendizaje va a ser más, de tal manera que va a ser eterno. Porque dice Elena White que en el cielo, ¿verdad?, el amor de Dios, el carácter de Dios será nuestra ciencia y nuestra canción. Estaremos cantando acerca de eso y estaremos estudiando por toda la eternidad el amor de Dios. Así que al contemplar a Dios, ¿verdad?, al Maestro, podemos ver toda la grandeza de la enseñanza, del aprendizaje que tenemos que ir. Y se abre ante nosotros ventanas, puertas inmensas en todos los ámbitos del conocimiento. Bendito sea Dios que hay todos esos ámbitos para ir creciendo poco a poco, ¿no? Muchas gracias, pastor. Y con esto vamos a cerrar este primer segmento, comprendiendo cómo Dios estableció este proyecto, este gran proyecto, y lo desarrolló de tal manera que el aprendizaje, el conocimiento fueran parte de una experiencia creciente en el ser humano.
pero la primera escuela estuvo rodeada, estuvo plenamente diseñada por una mente divina, y eso es lo que hace a la educación con un propósito, con un significado. Así que vamos a continuar con la segunda parte. En un momento regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos con el estudio de la lección número 1, la educación en el jardín del Edén, y el segundo segmento tiene que ver con las consecuencias de la mala educación. Pastor Alejandro, hay un cuestionamiento importante que debemos hacernos. Dios, en un ambiente de perfección, creó al hombre, creó a la mujer en un escenario increíble, incomparable, desarrolla el propósito de la educación. ¿Cómo surge entonces una mala educación en ese ambiente y en ese contexto de perfección? La entrada del pecado es un asunto de educación. Es un mal aprendizaje. Un mal aprendizaje porque hay un árbol del conocimiento. Es decir, el elemento conocimiento conlleva aprendizaje. Hay un aprendizaje que no merece la pena, al cual no hay que acercarse, y que ellos tienen la libertad de no acceder. Pueden hacerlo porque son libres, pero el Señor les dice: mira, hay algo que no debes aprender en esta vida, y ahí está en ese árbol. Hay un sujeto que se reveló en el cielo y que está confinado a ese espacio y que tiene un discurso alternativo de educación que no es el correcto. No te acerques al árbol donde está el maestro falso. No te acerques porque él te va a enseñar un conocimiento equivocado, te va a plantear una realidad falsa, te va a mostrar verdades a medias y te va a crear un mundo que no existe, donde las cosas no son como yo las he creado. Y si tú lo escuchas, morirás. El día que tú lo escuches, el día que tú aprendas lo que Él te está enseñando, eso va a devenir en la destrucción y en la muerte. Porque lo que Él enseña, Él es un falso maestro. Y ten cuidado de no acercarte a donde Él está, porque es muy astuto, dice la palabra de Dios. La palabra astuto es muy significativa. Astuto no necesariamente quiere decir una inteligencia con los mejores objetivos. Es astuto porque no tiene los mejores objetivos, los más nobles. Es decir, es muy inteligente, pero usa esa inteligencia para engatusar a sus víctimas y para atrapar a sus víctimas. Estamos aquí con dos maestros. ¿A quién vas a escuchar? La decisión es de los seres humanos. Pastor Abraham. La capacidad de tomar decisiones, pastor, pues se le dio al ser humano como otro elemento para que ellos pudieran crecer, para que su carácter se pudiera desarrollar. Ya hemos visto el trabajo, ya hemos visto a una esposa, ¿verdad?, con quien tuviera relación, para que sus facultades pudieran crecer. Y la capacidad de tomar decisiones, pues es importantísima, ¿no? Ya lo describió el pastor. Hay dos maestros, dos personas que se presenta a Dios y les dice la verdad, les dice lo que va a pasar, les dice
todo lo que pueden gozar, pueden comer de todo, menos de uno, ¿verdad? Y les advierte que va a venir alguien a tratar de engañarlos, que va a venir alguien, ¿verdad? Un maestro falso, para tratar de que ellos le pongan atención y sigan sus enseñanzas. Ya está todo listo. Pero entonces se presenta Satanás a través de la serpiente y pone la disyuntiva. Dios dijo, van a morir, y él dice, no moriréis. Y aquí el alumno tiene que tomar la decisión a quién creerle, a qué maestro creerle, ¿no? Ahora, el maestro falso presenta un lenguaje pues adecuado para crear suspicacia, para crear dudas, ¿verdad? Y dice, con que Dios os ha dicho, ¿no? Que no pueden comer de todo árbol. O sea, empieza con una pregunta, un cuestionamiento, y creo que los maestros saben de esto, ¿no? Cómo hacer preguntas. El planteamiento de una planteamiento de las cosas, ¿no? Hay un versículo 2:9, dice que Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. O sea, el Edén estaba cubierto de árboles hermosos y buenos para comer. Y miren lo que Eva pensó cuando vio el árbol. ¿Okay? Dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, no podemos comer de él. ¿Sí? Cuando la mujer vio, dice el versículo 6, que el árbol era bueno para comer, igual que los demás, agradable a los ojos, igual que los demás, y codiciable para alcanzar sabiduría. Primero se describe a todos los árboles que Dios había creado, ¿sí? Con dos características. Eran buenos a la vista, agradables a las vistas, ¿sí? El árbol era bueno y era agradable a los ojos, pero había otro, codiciable para alcanzar sabiduría. Como que desde el principio el hombre, ¿verdad? Tiene esa tendencia de buscar algo desconocido. Le llamó la atención la propuesta de la serpiente. Lo que pasa es que el ser humano es un ser educable. Hemos sido creados como seres con hambre de conocimiento. Dios nos hizo con el deseo de saber y el deseo de descubrir. Y Satanás es un extraordinario maestro. ¡Ojo! Es muy bueno para enseñar y para engañar, pero enseñar mal. Todo el discurso a través del cual está engañando a Eva es alucinante. Primero se disfraza, no se presenta como, sí, por supuesto, como lo que él es. Él se disfraza como lo sigue haciendo hoy. Satanás hoy se disfraza para acercarse a los seres humanos, no se presenta como realmente es, no nos dice la verdad, tuerce la palabra de Dios, mete dudas sobre la presencia divina, enseña falsas enseñanzas. Si ustedes comen esto, seréis como Dios. Eso es una mentira, pero él te mete falsas enseñanzas, falsas promesas, pero sobre todo, lo que dice aquí el pastor, apela a los gustos y anhelos humanos. Es decir, nos conoce bien y nos da enseñanzas equivocadas para destruir al ser humano, que no son necesariamente poco apetecibles, al contrario, se antojan. Él nos muestra realidades apetecibles a la naturaleza humana que nos alejan de Dios, y es una enseñanza basada en la astucia para descarrilar a los seres humanos. Pastor Abraham, hay un discurso paralelo, y ese discurso paralelo que se origina allí en el Edén es exactamente el mismo discurso que el enemigo ha utilizado por los siglos y que continúa utilizando, pastor. Ese discurso paralelo, esa mala educación, es la misma riqueza o la misma astucia que él tiene, con la cual sigue hoy dañando y engañando a muchas personas. Sí, pastor. Yo creo que aquí pudiéramos hablar de criterios.
criterios divinos y criterios humanos, ¿no? El pecado, o la base del engaño que logró Satanás con la mujer, es que logró que la mujer pudiera tener criterios humanos, pues, o malos criterios, ¿no? Era bueno, se veía bien, agradable. Y además la mujer le había dicho, ¿no? Yo tengo la capacidad de hablar porque comí de este árbol. Entonces es especial este árbol. Da más capacidades de las que tengo. Pues voy a ir. Pero los criterios humanos, ¿sí?, en este caso, pues, estaban en contra de los criterios divinos. Satanás fue totalmente en contra y tenía otro discurso, ¿sí? Tergiversó la palabra del Señor. Dios había dicho, cuando coman de este árbol van a morir. Y Satanás dice, no morirán. Y entonces de una forma total se puso en contra de Dios. O me vas a creer a mí o vas a creer al otro maestro. Y ahí se ejerció la capacidad de decidir y desafortunadamente pues Eva fue engañada. Creo que debemos nosotros ajustarnos a los criterios divinos. A mí me impacta mucho cuando dice conocedores del bien y del mal. Es decir, ¿merece la pena conocer el mal? ¿Tenemos la obligación de conocerlo todo? Yo creo que en esa parte de la Biblia hay que recordar que hay un conocimiento que no merece la pena acceder. ¿Para qué vamos a conocer la brujería? ¿Para qué vamos a acceder a la hechicería? ¿Para qué nos vamos a enlodar? Y para descubrir que el lodo ensucia o el barro ensucia. Es decir, hay un conocimiento que no merece la pena tener en esta vida. Y específicamente el conocimiento del mal. Pero a muchas personas dicen, no, es que yo quiero conocerlo todo antes de bautizarme. Quiero tener experiencia, quiero conocer, para mí no hay barreras. Pues fíjate que el mal no es necesario. Y que a veces hay personas que a través del conocimiento cognoscitivo o de experimental se meten en cosas de las que no necesariamente van a salir bien. Te va a dejar una huella, te va a dejar una marca. ¿Para qué adquirir el conocimiento del mal? En estricto sentido, Pastor Abraham, el mal conocimiento, la mala educación, siempre van a poner en riesgo la existencia, la vida, la experiencia, Pastor. Siempre, Pastor. O sea, cuando no nos dejamos guiar por los principios educativos, los principios que tiene Dios, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Y creo que aquí pudiéramos hablar, aún cuando queremos experimentar el mal, aún por curiosidad. Exacto. ¿No? A ver a qué sabe, a ver qué se siente. Pues yo creo que no hay necesidad de probar el mal. ¿Cómo sabes si es malo si nunca lo has probado? Dice el diablo. Exacto, sí. No te detengas, ¿no? Esa es la astucia que utiliza. Pruébalo tú. Y dice que era codiciable. Es decir, el pecado se presenta así siempre, pues es sabroso, es atrayente. Si no fuera atrayente y no fuera sabroso, no fuera delicioso, pues no fuera pecado, ¿verdad? Así que, pero no tenemos por qué, ¿verdad?, conocer el mal, ¿sí? Tenemos lo suficiente, con el conocimiento de Dios es lo suficiente para desarrollar nuestras capacidades en todos los ámbitos. No tenemos ni por curiosidad ir a ver el mal, ¿no? Y es que, muchas gracias, y es que la educación correcta nos va a llevar al correcto uso de nuestras emociones, de nuestros impulsos, nos va a llevar a la sujeción, nos va a llevar al gobierno, al dominio, nunca nos va a poner en riesgo. Apreciados hermanos, cuando hemos hablado en relación a este segundo punto, debemos recordar que siempre habrá consecuencias de seguir un discurso paralelo, un discurso equivocado. Dios no se equivoca. Sigamos aprendiendo entonces de la fuente de sabiduría y conocimiento que es nuestro Dios. En un momento volvemos para analizar la tercera y última parte, objetivo de la educación. Ya regresamos.
Muy bien, vamos con la tercera y última parte, objetivo de la educación. Pastor Alejandro Medina, en un principio la educación tenía que ver con un objetivo que, como ya se comentó, precisamente estaba relacionado con el desarrollo, con el aprendizaje. Pero una vez que el pecado surge, pastor, ¿cuál es el propósito de la educación? Ahora la educación toma un nuevo ámbito, una nueva dimensión que no tenía. El objetivo original era el desarrollo del ser humano, pero ahora que el ser humano ha caído, hay que restaurar la imagen de Dios a su estado original. El ser humano ha caído y ahora hay que restaurar esa imagen y establecer todo un proyecto de redención. Y para llevarlo a cabo, para echarlo a andar, es necesario también un proyecto educativo que se llama Plan de Salvación. El plan de salvación le va a servir al ser humano para entender las dimensiones de la salvación y para transformar esa naturaleza caída que ahora tiene. Se va a establecer un programa de sacrificios que no es otra cosa que un proyecto pedagógico para entender cómo me salvo. Te vas a salvar porque otro va a morir por ti. Más adelante vamos a tener el santuario. El santuario no es otra cosa que una maqueta pedagógica para entender a Dios y la salvación. Entonces, ahora hay que restaurar la imagen del ser humano, hay que cambiar hábitos, tendencias, hay que modificar actitudes, hay que aprender a adorar a Dios bajo una nueva dimensión. Todos esos elementos son elementos educativos. Todo eso conlleva un aprendizaje que los seres humanos necesitan y que al día de hoy nosotros, al bautizarnos, al servir a Dios, el bautismo, las doctrinas, la asistencia a la iglesia, el estudio de la Biblia, todos son elementos educativos que tienen el objetivo de transformar. Educación es cambio, es aprendizaje. El problema es que el falso maestro sigue ahí. Claro. El falso maestro sigue ahí y sigue torciendo las enseñanzas del verdadero maestro. Una de las enseñanzas, pastor, tiene que ver todo eso con disciplinas, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver, y al mismo tiempo eso va a llevar a no despreciar la autoridad, tiene que ver con todo eso, pastor. Sí, pastor. Génesis 1:27 dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí. Y fue con la entrada del pecado que se perdió la imagen de Dios. Entonces, ¿qué se pervirtió cuando entró el pecado? Bueno, si fuimos hechos a imagen de Dios, es porque Dios nos dio la capacidad de amar como Dios ama. En el huerto del Edén, el hombre era capaz de amar como Dios amaba, ¿no? Nos dio la capacidad de servir y nos dio la capacidad de decidir. Esas capacidades se pervirtieron. Y ahora nosotros se nos presentan dos cosas, lo bueno y lo malo, y la mayoría de las veces decidimos mal, hacemos malas decisiones. Está permitido la capacidad de servir, porque fuimos hechos para servir a los demás y ahora buscamos servirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Fuimos hechos con la capacidad de amar a imagen de Dios a los demás y nos amamos a nosotros mismos. Esas capacidades se permitieron, se perdió la imagen de Dios. Ahora, el propósito de la educación es que esas capacidades, ¿sí?, se desarrollen en nosotros para que la imagen de Dios se vuelva a presentar en el ser humano. ¿Sí? Así que la educación, la verdadera educación, dice Elena White, ¿verdad?, es más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Correcto. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. La verdadera educación con los elementos que dijo el pastor, la oración, el estudio de la Biblia, el servicio en la iglesia, la asistencia en la iglesia, la alabanza, la adoración, todo eso contribuirá para que dentro de nosotros esa imagen se restablezca y podamos ser capaces de amar a los demás, que podamos servir a los demás, que tomemos decisiones adecuadas para que entonces la imagen del Señor se vuelva a establecer en el ser humano.
hay un elemento educativo que es muy importante, que también ha padecido y pues la lección no lo menciona tanto, pero sí es un elemento que se llama el matrimonio. El matrimonio es parte de la educación, que los que estamos casados pues hemos aprendido, pues por las malas. Yo voy a poner un ejemplo de este asunto del matrimonio porque me parece alucinante. Cuando uno es soltero, no te conoces, y no quiero decir con esto que haya la obligación de casarse. La gente puede estar sola sin ningún problema, con la ayuda de Dios, pero en mi caso personal, el tema del matrimonio me ha ayudado a conocerme a mí mismo. El cónyuge te ayuda a entender lo lejos que estás del reino de los cielos, ¿no? ¿Cuánto necesita uno a Dios? Correcto. El matrimonio es a veces difícil porque es un asunto de educación y porque es una labor educativa la que tenemos. Y yo quisiera subrayar que la educación no es exclusiva de las escuelas, ni las escuelas debieran asumirlo así. La iglesia es un recinto educativo y nos estamos educando y nos vamos a seguir educando el resto de la vida. La escuela sabática es un asunto que trasciende a las instituciones educativas y creo que nosotros ya es hora de que entendamos que la educación es parte de la redención. La obra de la educación y la redención es una misma y que esa declaración que muchas de nuestras escuelas tienen, educar es redimir, no nada más se reduce a las instituciones educativas. Pastor Abraham, hay un trabajo, hay una correlación, pues, escuela, iglesia, hogar. Sí, pastor, pues se nos presenta en los libros de la sierva del Señor que la primera escuela para el ser humano pues es el hogar. Correcto. Ahí se aprende, ¿no? Y se nos dice que los primeros 7 años, ¿verdad?, de la vida de un niño es la base para el carácter. La educación empieza en el hogar. Aunque después se pasa más tiempo en la escuela. Y entonces ahí recae la responsabilidad en los maestros, en todo el personal que trabaja ahí. Y bueno, pues la relación que tiene la persona en la iglesia, pues no hemos nosotros los líderes de hacer a un lado la responsabilidad. Es ahí también el lugar donde la persona ha de educarse, ¿no? Donde se presentan los principios divinos, al igual que en el colegio y en el hogar. Así que yo creo que todos, pastores o líderes en la iglesia, maestros y padres de familia, debiéramos de aceptar nuestra responsabilidad en la educación, ¿sí? Y lo que decía el pastor, bueno, el matrimonio yo creo que es algo muy especial, ¿sí? Por ejemplo, para los niños, el matrimonio tiene 2 papeles, de cónyuge y de padres. Y yo creo que debe ser equilibrado el asunto. Aunque a veces le damos más atención a la relación como padres que como cónyuges, ¿no? Pero se nos dice que cuando nosotros ponemos mucha atención en los niños, los hacemos creer que son especiales y contribuimos a que se desarrollen egoístamente. Creo que la relación entre esposos es especial. Cuando el esposo muestra amor y respeto por la esposa, los niños aprenden amor y respeto, ¿sí? Entonces, creo que debemos equilibrar en el hogar. Yo creo que ya después lo hablaremos, ¿verdad? Pero creo que me llamó la atención lo que decía el pastor. Yo siempre he dicho, en son de broma, pero creo que lleva algo de verdad. Es más fácil salvarse casados que solteros, ¿verdad? Porque pues ahí tenemos que convivir con otra persona, ¿verdad? Claro. Tenemos que ajustarnos, muchas veces callarnos, muchas veces hablar y hablar lo justo. Pero no aprendes. Sé, pero aprende uno, ¿no? Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Sí, así es.
Sí. Yo creo que, bueno, sí, No, pastor. sí, adelante. No, la autoridad, yo creo que eso es Eso importante, iba a ¿no? comentar. Adelante, pastor. El asunto de la parte de la autoridad. El pasaje este de segunda de Pedro es impresionante, ¿eh? Sí. Porque Pedro insiste que en el tiempo del fin, bueno, a lo largo más a lo largo de la vida de la iglesia ha habido falsos maestros. Ha habido falsos maestros. Y nosotros hoy seguimos teniendo falsos maestros. No todo lo que se presenta merece la pena aprender. Aún dentro de la iglesia, en el marco de lo que dice el apóstol Pedro, hay gente que enseña herejías. Hay gente que enseña y desvía al pueblo de Dios. Y Jesús advirtió que en el tiempo del fin habría muchos engañadores y falsos maestros de los que hay que tener cuidado. Dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente religioso, hay que tener cuidado cuando la iglesia te dice, cuidado con ese maestro, te puede desviar, te puede llevar. Yo creo que es importante hacer caso. Eva no quiso hacer caso cuando se le advirtió que no se acercara a un falso maestro y miren las consecuencias. Así que estos falsos maestros, entre otras características que tienen, es que no quieren aceptar la autoridad. Y aquí entramos en un ámbito muy delicado, porque hoy hay gente, pastor, que no quiere aceptar la autoridad de la iglesia y que piensa o cree que el aprendizaje o el conocimiento que él o ella pueden obtener, pues no necesitan de la iglesia ni de las autoridades establecidas por Dios, porque pues no lo quieren aceptar y siguen su propia ruta con el peligro de cometer el error que cometió Eva al principio. Esta experiencia, Pastor Abraham, para concluir, es demasiado dolorosa para aquellos que siguen sus propios caminos, dejando de lado esa educación y ese sometimiento a la autoridad divina, Pastor. Sí, pastor, ya se ha establecido, hay normas, hay principios, hay verdades, ¿verdad?, que la iglesia sustenta. Y se levantan personas que teniendo, según ellos, un conocimiento especial, ¿verdad?, o una revelación especial, pues ahí meten enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que debemos tener mucho cuidado. Así como Dios les advirtió a Adán y Eva que había alguien que pudiera venir e intentar engañarlos, también se nos presenta a nosotros la advertencia. Correcto. En segunda de Pedro, ¿no? Habrá falsos maestros, Así es. habrá falsos líderes, falsas enseñanzas, y creo que debemos tener cuidado con eso. ¿Sí? Gracias. Tenemos un libro de texto ahora, que es la Santa Palabra de Dios, y hay que acudir a ella constantemente. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Y Pastor Alejandro Medina, queremos pedirle que nos haga algunas recomendaciones. Sería muy bueno integrar algunos elementos adicionales. En GEMA tenemos 2 libros, por lo menos, que les vamos a recomendar para este trimestre. Uno de ellos se llama Educación para la Eternidad. Muy buen complemento para este trimestre. Ojalá lo lean. De George Knight, uno de los investigadores de la iglesia que mejor entiende el tema de la educación, ha escrito varios libros, y el otro se llama Mitos del Adventismo. Mitos del Adventismo. La mayoría de los artículos publicados aquí son sobre cuestiones de educación. Sobre cuestiones de educación. Así que yo les recomiendo estos 2 libros. También es de George Knight. Aparte de ser pastor, él es maestro y fue maestro en el seminario teológico de Andrews durante mucho tiempo. Es historiador y es un hombre que entiende muy bien el tema de la educación adventista. Estos libros creo que van a complementar nuestro estudio de la lección durante este trimestre. Muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Apreciados hermanos, hay que estudiar la lección esta semana, este trimestre. Vamos a recibir muchísimas bendiciones. Y cuando hemos desarrollado esta primera lección, oremos al Señor para tener un corazón y una mente sensible, donde podamos juntos ser edificados, donde podamos enriquecer el conocimiento de la salvación y donde la educación pueda llevarnos sencillamente
a estar en la línea correcta que Dios requiere para operar grandes experiencias transformadoras en cada uno de sus hijos. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor sea contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.